Bienvenido. Del total de la población mundial, los judíos constituyen solo el 1%, pero dominan el 52% de la economía que impulsa el planeta entero. Sí, resulta asombroso que sean ellos y no grandes potencias como Estados Unidos o China. Pero ¿cómo ha logrado una población tan reducida acumular semejante riqueza? ¿Qué los distingue tanto? Tal vez sus costumbres diarias, su mentalidad o su formación en finanzas. En este video aprenderás los 10 mandamientos judíos para construir riqueza. Presta especial atención al octavo mandamiento, ya que es el que marca la diferencia y no lo enseñan en el colegio. Como sabrás, a lo largo de la historia, el pueblo judío ha sido perseguido, oprimido y agredido en numerosas ocasiones. Y es precisamente debido a ese cúmulo de injusticias y circunstancias que estos genios de la economía han sido capaces de desarrollar una agudeza y una mentalidad superior a la del resto de las personas. Ya sabes que, como dicen, el hambre agudiza el ingenio. Algo admirable de los judíos es que, con escasos recursos a lo largo de su historia, ya fuera por las terribles experiencias o no, desde el principio lograron comprender lo que muchos no: aprender a utilizar el dinero como una herramienta de inversión. Esto con el único propósito de generar riqueza, poder y autoridad, y no para adquirir cosas frívolas. En resumen, fueron pioneros en emplear el dinero como un instrumento para sobrevivir y preservar su religión. Pero, ¿cómo han logrado esto? ¿Por qué los judíos poseen mucha más educación financiera que el resto de las personas? Un poco de historia. Los judíos creen firmemente que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. El pueblo judío se dedicó durante siglos a estudiar diversas ciencias. Desde su esclavitud en Egipto, se formaron en aritmética, medicina, trigonometría, entre otras áreas. En aquella época se les conocía como hebreos. En ese entonces, el profeta Moisés realizó una hazaña muy importante que le permitiría crear un legado imborrable para el pueblo judío: la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Además de esta liberación, Moisés, quien recibió una educación de calidad en finanzas y economía desde muy joven, se dedicó a compartir y enseñar este conocimiento financiero a todo el pueblo hebreo. Así, logró sentar las bases de uno de los principales rasgos del pueblo judío en la actualidad: la educación financiera y la generación de riqueza. Entendamos la mente de los judíos. Existen diferentes formas de comprender una información y aprender de ella. Solemos pasar el 70% de nuestra vida diaria aplicando todo lo aprendido a lo largo de nuestra existencia y, a su vez, adquiriendo más información sobre otras cosas. Pero la verdad es que no sabemos identificar de manera consciente el simple hecho de que estamos cometiendo el error más grande. Si nos ponemos a analizar, consumimos gran parte de nuestro existir intentando hacer las cosas correctamente para cumplir los estándares o exigencias del mundo. Y no valoramos el tiempo, el recurso más valioso que tenemos y que jamás recuperaremos. Dicho esto, los judíos han sido la nación más próspera, y que, a pesar de tener una historia trágica detrás, supieron cómo salir adelante y levantarse de las ruinas. Pero, ¿qué podemos aprender de ellos y cómo podemos alcanzar nuestro éxito financiero como los judíos? Los 10 mandamientos judíos sagrados te darán la respuesta. Vamos a ello. Primer mandamiento: educación y conocimientos. La educación y el conocimiento han sido fundamentales en la tradición judía. La Torá y el Talmud enfatizan la importancia de la educación y la sabiduría para mantener la fe y la identidad judía. Este enfoque en la educación ha permitido a los judíos desarrollar habilidades y conocimientos que les han permitido prosperar en diversas áreas, incluyendo el comercio y las finanzas. El Talmud, un compendio de discusiones y debates sobre la Torá y la ley judía, también destaca la importancia de la educación. El Talmud enseña que el que no estudia la Torá no tiene futuro. Además, el Talmud establece que el que no enseña a otro no ha aprendido. Talmud, Tractat Avot 4.1. En la comunidad judía, la educación ha sido siempre una prioridad. Los padres judíos han sido tradicionalmente responsables de educar a sus hijos en la fe y en la tradición judía. Esto ha incluido la enseñanza en la educación de valores y principios éticos. La educación no se limita solo a la escuela. En la vida diaria, los judíos se esfuerzan por aplicar principios y valores que han aprendido en su educación. Esto incluye la aplicación de los mandamientos de la Torá, como la observancia de los días festivos y la práctica de la caridad y la justicia social. Segundo mandamiento: resiliencia y adaptabilidad. La comunidad judía ha enfrentado periodos de persecución y desplazamiento a lo largo de su historia. La capacidad de adaptarse a situaciones desafiantes ha sido una característica clave para el éxito financiero de los judíos.
Esta resiliencia ha permitido a los judíos mantenerse unidos y preservar su identidad cultural y religiosa a lo largo de su historia. La comunidad judía ha enfrentado numerosos periodos de persecución y desplazamiento, desde la expulsión de Judea por los romanos en el siglo I después de Cristo hasta los pogromos y el Holocausto del siglo XX. Los judíos han sido objetivos de discriminación, violencia y exilio en múltiples ocasiones. Sin embargo, la capacidad de adaptarse a estas situaciones desafiantes ha sido una característica clave para el éxito financiero y la supervivencia de los judíos. Después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos fueron dispersados por todo el mundo, dando lugar a la llamada diáspora judía. Esta dispersión geográfica obligó a los judíos a adaptarse a diferentes entornos culturales, sociales y económicos en los países donde se asentaron. En los diversos países de la diáspora, los judíos tuvieron que desarrollar habilidades y estrategias para adaptarse a las condiciones locales. Esto incluyó aprender nuevos idiomas, costumbres y formas de hacer negocios. Además, debido a las restricciones y discriminación que a menudo enfrentaban, los judíos se vieron obligados a buscar nichos económicos y oportunidades en áreas como el comercio, la banca y la artesanía. Las redes de apoyo mutuo, las instituciones comunitarias y las tradiciones religiosas y culturales ayudaron a los judíos a preservar su identidad y apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Tercer mandamiento: práctica del comercio y la banca. Los judíos han sido protagonistas en el comercio de mercancías y la banca a lo largo de la historia. Su tradición religiosa los obligaba a estudiar y desarrollar habilidades básicas como leer, escribir y hacer operaciones matemáticas, lo que les permitió prosperar en el mundo de los negocios. Gracias a su sólida base educativa, los judíos pudieron desarrollar habilidades especializadas en el comercio y la banca. Aprendieron a llevar registros contables, calcular intereses, negociar contratos y gestionar riesgos. Estas habilidades les permitieron prosperar en el mundo de los negocios. Al no poder participar en otros campos, los judíos se especializaron en estas áreas, desarrollando técnicas y prácticas innovadoras. Los judíos establecieron redes comerciales y bancarias que se extendían por todo el mundo. Estas redes les permitieron compartir información, recursos y oportunidades, lo que les dio una ventaja competitiva en el mundo de los negocios. Como por ejemplo, en la Edad Media, los judíos españoles fueron pioneros en el desarrollo de técnicas bancarias avanzadas. En el siglo XIX, los Rothschild, una familia judía, se convirtieron en una de las dinastías bancarias más poderosas del mundo. Cuarto mandamiento: principios éticos y religiosos. La Torá y la tradición judía establecen principios éticos y religiosos que guían la conducta de los judíos. Estos principios, como el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, influyen en la forma en que los judíos interactúan con otros y en cómo gestionan sus asuntos financieros. Estos principios se basan en la creencia de que Dios es el creador y gobernante del universo, y que los seres humanos tienen la responsabilidad de vivir de acuerdo con su voluntad. La Torá y la tradición judía también enfatizan la importancia de la justicia y la equidad en las relaciones humanas. Se prohíbe la explotación, el engaño y la opresión, y se exige que los judíos traten a los demás de manera justa y equitativa en sus transacciones comerciales y financieras. Se espera que los judíos contribuyan al bienestar de la comunidad y ayuden a los necesitados. Esto se manifiesta en prácticas como la caridad, Sedaká, y la justicia social, Tikkun Olam. La integridad y la honestidad son valores fundamentales en la tradición judía. Se espera que los judíos sean honestos y confiables en sus tratos con los demás, y que eviten el engaño y la deshonestidad en sus negocios y finanzas. La tradición judía también enfatiza la importancia de la moderación y la responsabilidad en el uso de recursos financieros. Se desalienta el exceso y la avaricia, y se promueve la idea de que los bienes materiales deben usarse de manera responsable y en beneficio de la comunidad. Quinto mandamiento: familia y la red de contactos. La familia y la red de contactos han sido fundamentales en la tradición judía. La herencia y la transmisión de conocimientos y habilidades de generación en generación han sido clave para el éxito financiero de los judíos. Los judíos valoran profundamente la unidad familiar y la lealtad a la familia extendida. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe y la tradición judía, y de transmitirles los conocimientos y habilidades necesarios para prosperar en la vida. La herencia y la transmisión de conocimientos y habilidades de una generación a otra han sido fundamentales para el éxito financiero de los judíos. Los padres han pasado a sus hijos conocimientos sobre negocios, finanzas, comercio y otras áreas clave, lo que les ha permitido desarrollar y mantener empresas y fortunas familiares a lo largo del tiempo. Sexto mandamiento: perseverancia y el trabajo duro.
La perseverancia y el trabajo duro son valores que se encuentran en la tradición judía. La Biblia judía describe la importancia de trabajar duro y ahorrar para prosperar. En la Torá se describe la importancia de trabajar duro y ahorrar para prosperar. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio se establece que el que no trabaja no come. Deuteronomio 24:15. Esta idea se repite en el libro de Proverbios, donde se dice que el que no trabaja no come. Proverbios 12:11. Séptimo mandamiento: inversión y ahorro. La inversión y el ahorro son prácticas financieras que se han desarrollado en la tradición judía. Los judíos han sido conocidos por su habilidad para ahorrar e invertir para mantener y crecer sus fortunas. Esta habilidad se ha visto reflejada en la forma en que los judíos han manejado sus recursos financieros a lo largo de la historia. En la tradición judía, la inversión se considera una forma de crecer y mantener la riqueza. Los judíos han desarrollado estrategias de inversión que les han permitido prosperar económicamente. Algunas de estas estrategias incluyen diversificación, enfoque a largo plazo y red de contactos. El ahorro es otro aspecto fundamental en la tradición judía. Los judíos han sido conocidos por su habilidad para ahorrar y mantener sus recursos financieros. Una de las prácticas de ahorro judías es el ma'aser o el diezmo. El ma'aser es una práctica de ahorro que implica separar 1/10 de sus ingresos para dar a la caridad. Esto no solo es una forma de dar, sino también de ahorrar e invertir. Octavo mandamiento: educación financiera. La educación financiera es fundamental para cualquier persona que desee prosperar en el mundo de los negocios. Los judíos han desarrollado una cultura de educación financiera que les ha permitido mantenerse a la vanguardia en el mundo de las finanzas. La Torá y el Talmud, textos sagrados del judaísmo, contienen numerosas enseñanzas sobre finanzas y negocios. Estos textos abordan temas como el préstamo, el interés, la justicia en los negocios y la responsabilidad financiera. Al estudiar y aplicar estos principios, los judíos han desarrollado una sólida base de conocimientos financieros. La educación financiera también se fomenta a nivel comunitario. Las instituciones judías, como sinagogas y organizaciones comunitarias, ofrecen clases y talleres sobre temas financieros. Estas actividades permiten a los miembros de la comunidad aprender y compartir conocimientos sobre finanzas y negocios. La sociedad actual no le da la importancia que merece a la educación financiera, pero no podrían estar más equivocados, ya que tener mínimos conocimientos financieros es obligatorio si quieres mejorar tu situación económica. Noveno mandamiento: contactos y el networking. La red de contactos y el networking son fundamentales en cualquier persona que desee prosperar en el mundo de los negocios. Los judíos han desarrollado una cultura de networking que les ha permitido mantenerse conectados y prosperar en diversas áreas. El networking es una práctica común en la tradición. Los judíos han desarrollado una cultura de networking que les permite conectarse con otros judíos y no judíos y compartir conocimientos, recursos y oportunidades. Esto se logra a través de la participación en eventos y organizaciones judías, así como a través de la comunicación y la colaboración con otros judíos y no judíos. Décimo mandamiento: fe y confianza en Dios. La fe y la confianza en Dios son fundamentales en la tradición judía. La Biblia judía describe la importancia de tener fe en Dios y confiar en su voluntad para prosperar. Esta fe y confianza se han demostrado esenciales para el éxito de los judíos a lo largo de la historia. La confianza en Dios es una característica fundamental en la tradición judía. Los judíos han desarrollado una fe profunda en Dios y confían en su voluntad para prosperar. Esta confianza se ha demostrado esencial para el éxito de los judíos a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante el exilio babilónico, los judíos confiaron en Dios y encontraron un sentido a su situación. Consideraron que su exilio era un justo castigo por la idolatría en la que habían incurrido, y que su exilio, lejos de ser el final de Judá, era un periodo de purificación. Segundo Reyes 25:8-21. Espera, esto aún no se acaba. Si quieres llevar tus finanzas al siguiente nivel y estar completamente preparado para cualquier desafío financiero, te invito a unirte a nuestra clase gratuita. Te proporcionaré las herramientas y conocimientos necesarios que te ayudarán a mejorar tu manejo del dinero y alcanzar tus objetivos financieros. El enlace para registrarte está en la descripción del video. No pierdas esta oportunidad de tomar el control total de tus finanzas y asegurar un futuro más estable y próspero. Coméntame si te ha sido útil esta información. También te dejo algunos videos que te podrían interesar. Gracias por tu tiempo invertido y hasta la próxima.